Pusieron a su propia madre en un garaje helado, y se rieron mientras ella tosía sangre en la manga. Pero lo que no sabían, era que el silencio que forzaron a ella, estaba grabando todo. No se encontró con mis ojos cuando lo dijo. Estarás bien en el garaje por un tiempo. Solo hasta que estés más fuerte. Luego se abrió la puerta. Y luego se cerró. El aire interior me golpeó como una advertencia. Frío. Pesado. Hueco. Pasé sobre el piso de concreto, estancamiento, desigual y afilado contra mis plantas delgadas. En la esquina, una cuna plegable se apoyó contra la pared como una ocurrencia tardía. Se arrojó una manta de rubor sobre ella, aún arrugada por el almacenamiento. Las paredes olían a óxido y cartón. Una silla de césped rota, latas de pintura viejas y herramientas de jardín polvorientas se pararon a mi alrededor como testigos silenciosos. Sin ventana. Sin calentador. Solo una linterna enganchada en un clavo cerca del techo. Parpadeó cuando lo encendí. Me senté lentamente en la cuna. Mis huesos se quejaron, pero no hice sonido. Afuera, el pestillo de la puerta hizo clic. No suavemente. No con cuidado. Con finalidad, como un bloqueo de puerta celular cerrado. No había adiós. Solo el viento susurrando debajo de la grieta de la puerta del garaje. Tiré la manta alrededor de mis hombros y susurré al frío. Esto, es donde me pusieron. No fui abandonado por extraños. Fui abandonado por mi hijo. No fue el viento el que me despertó, fue su risa. Mufado, descuidado. El tipo de risa que las personas comparten cuando piensan que nadie está escuchando. Tiré la manta más apretada. La cuna crujió bajo mi peso mientras me movía hacia la pared. Fue entonces cuando la escuché. Si ella se congela hasta la muerte, la voz de Rachel cortó el silencio. No tendremos que lidiar con el poder notarial ni nada de esa basura legal. Risas de nuevo. No solo el de ella. Silencio de Michael. Ni siquiera un susurro. Ese silencio dolía más que el insulto. Mi respiración empañó mientras exhalaba. No me había dado cuenta de lo frío que se había puesto. Llegué a mi bata colgando del gancho de garaje y la envolví a mi alrededor como una armadura. Traté de decirme que tenía misear. Que estaba cansado. Soñando. Pero el tono, sabía ese tono. Despectivo. Calculador. Familiarizado solo para aquellos que han trabajado en los tribunales lo suficiente como para escuchar cuando la verdad se esconde detrás de la crueldad. El aire se sentía más pesado ahora. La linterna parpadeó una vez, luego estabilizada. Me senté de nuevo, esta vez no con tristeza, sino con sospecha. Dejé de fingir que me estaban ayudando. Comencé a preguntarme qué estaban planeando. Solía presentar casos de abuso. Ahora, estaba en uno. En mis años en el tribunal, había visto negligencia en todas las formas. Hijos que olvidaron los cumpleaños. Hijas que forjaron cheques. Familias que convirtieron los sótanos en células de detención. Nunca pensé que me convertiría en uno de los archivos que una vez organicé. Me senté en la cuna, rígida y alerta. Una tensión familiar en mi pecho. No miedo, reconocimiento. No estaban abrumados. Estaban esperando. Esperando a que me vuelva incompetente. La palabra resonó en mis oídos como un veredicto. Fue entonces cuando recordé el regalo. Mi nieta, Lily. Hace 2 navidades. Un pequeño y elegante reloj que ella colocó en mi muñeca con orgullo. Mantente afilado, abuela, dijo. Rastrea sus pasos, y graba audios y toca 3 veces. Lo encontré dentro de mi maleta, envuelta en una bufanda vieja. Batería llena. Todavía trabajando. Todavía mío. Esa noche, más allá de la medianoche, lo escuché. Miguel. Susurrando en el porche trasero. Solo necesitamos 2 evaluaciones más. Una vez que se resbala, el abogado dijo que podemos solicitar la tutela. Pausa. Ella no firmará nada. Simplemente se sienta allí como un fantasma. No lloré. No me moví. Toqué el reloj. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Parpadeó rojo. Pensaron que me estaba desvaneciendo. Acababa de alcanzar el récord. Nunca olvidas la voz de alguien que una vez te entregó justicia. No había hablado con Francis en casi 10 años.
Pero cuando ella recogió el primer anillo, era como si no hubiera pasado el tiempo. Eleanor, dijo, su voz sigue siendo tan estable como el mazo de un empleado de la corte. Me preguntaba cuándo finalmente dejarías de ser educado. No lloré. No divagué. Le di los hechos, fríos, claros, admisibles. Las grabaciones. Las conversaciones. El plan para la tutela. Las palabras de Rachel sobre dejarme congelar. El susurro de Michael. Ella es solo una fantasma. Francis no preguntó si estaba seguro. Ella solo preguntó, ¿tienes citas? Tengo marcas de tiempo, respondí. Bien, dijo. ¿Recuerdas al juez Benton? Sonreí débilmente. Siempre le gustó un caso limpio. Dentro de una hora, lo tuvimos enrollado. Retirado, sí, pero no está desconectado. Hablamos en la taquigrafía, código legal cosido en el ritmo de los viejos hábitos. Términos como un mandato inmediato, congelación de activos, coerción médica y legal. Ya no era ira alimentándome. Era precisión. Francis hizo la redacción. Hice la revisión. La temperatura en el garaje no aumentó. Pero dejé de notar el frío. A las 3:42 de la madrugada, los documentos estaban listos. A las 9 de la mañana, los entregaría yo mismo. La justicia no toca a carcajadas. A veces solo entra. El kitchen olía a tostadas quemadas y café asado barato. Michael se apoyó en el mostrador en su camiseta arrugada. Rachel se estaba desplazando en su teléfono, sonriendo por algo que solo encontró gracioso. Ni siquiera me notaron al principio. Dije adelante, tranquilo, envuelto en mi abrigo azul marino. Sin palabras. Sin drama. Solo un sobresellado. Lo coloqué sobre la mesa y lo deslicé hacia adelante con 2 dedos. Michael levantó la vista. ¿Qué es eso? Lo abrió de manera casual, examinando una factura, tal vez un volante. Luego vio el sello de la corte. Orden de restricción. Freeze de activos. Orden judicial de emergencia. Demandante, Eleanor May Harper. Parpadeó. Se rió. Presentaste una demanda contra tu propio hijo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal crujió. Pasos. Un oficial entró. Clipboard en una mano, insignia en la otra. Michael Harper. Dijo, de voz firme. Te han servido. La taza de café de Rachel se escapó de su mano. Se rompió en el mosaico. Su rostro se puso pálido. La boca de Michael abrió, luego cerró de nuevo. No gritaron. No discutieron. Porque a la ley no le importa la teatralidad. Solo evidencia. Esta casa aún puede estar en pie. Pero hoy, pertenece a la justicia. El garaje frío se hizo público, y también lo hicieron sus secretos. Comenzó con un periodista llamado Terry. Ella había cubierto historias de juzgado durante años, grosera, observadora, respetuosa. Francis le envió los archivos. Dentro de las 48 horas, el titular funcionó en el periódico local. La madre duerme en el garaje, lleva a su hijo a la corte, y gana. Subove, el empleado de la corte retirado, expone el abuso de ancianos con grabaciones ocultas. Mi foto fue tomada fuera del tribunal. Envuelto en mi abrigo azul marino, ojos hacia adelante, boca estable. Me parecía a alguien que había sobrevivido a algo tácito. Entonces llegaron las cartas. Docenas. Entonces cientos. Mujeres de Pittsburgh, Cleveland, Albany. Estaba encerrado en una habitación trasera. Le dijeron a todos que estaba de vacaciones. Gracias por demostrar que el silencio puede hablar. Michael fue retirado en silencio de la junta de su iglesia. El estado de los padres de Rachel fue revisado después de que sus palabras se emitieron en la radio pública. El garaje es el único lugar donde puede morir y no inconvenientes a nadie. Intentaron explicarlo. Pero el contexto no borra la crueldad. Una mañana, mientras doblaba otra carta, sentí que algo se agitaba. No era venganza. Fue un propósito. Esa semana, presentamos documentos para lanzar una base. Justicia en silencio. Ayuda legal de emergencia. Asesoramiento. Defensa para mujeres como yo. Pensaron que me dejaron sin nada. Los dejé sin un legado.
Mi nuevo apartamento no tenía mostradores de granito. Tenía paz. Era pequeño, solo 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio tranquilo en Mechanicsburg. No hay pisos de mármol. No hay cocina de la isla. Solo un calentador de trabajo, una ventana resistente y una silla que enfrentaba el sol de la mañana. Angela lo encontró. Mi nieta. El mismo niño que una vez resbaló una nota de disculpa debajo de una puerta de garaje. Ella elaboró el té de manzanilla antes de preguntar. Desempacé mis libros. Arreglé mis zapatillas junto a la cama. Y sin dudarlo, ella me llamó a la abuela nuevamente. No Eleanor. No ella. Solo abuela. Ese nombre encajaba mejor que cualquier título que había perdido. El silencio en ese apartamento no lastimó. Descansó. Calentaba el espacio, como el aire fresco después de una larga tormenta. Por la noche, me senté junto a la ventana y abrí las letras. Docenas de ellos. Cada uno escrito a mano. Cada uno era una historia de alguien a quien también le habían dicho que eran demasiado, o no lo suficiente, o en el camino. Una mujer de Ohio escribió. Seguían diciéndome que estuviera agradecido. Pero me recordaste que la gratitud nunca debería venir con un precio. Y otro, de Illinois, terminó su carta con solo una línea. Me hiciste creer de nuevo. En mí mismo. Algunas verdades no se gritan. Se escriben, firman y se entregan. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana, con la capacidad de un lado, el silencio por el otro, y abrí un documento en blanco. 3 letras. Cada uno necesario. Cada uno diferente. Para Michael, escribí 3 páginas. Le recordé el verano que trabajé en horas extras para comprar su primer traje de debate. De la noche aprendí a conducir nuevamente, a los 60 años, solo para llevarlo a entrevistas universitarias. De las comidas que me salté para que no tuviera que saltar la matrícula. Y luego escribí. Cuando me colocaste en ese garaje, no solo fallaste como hijo. Fallaste cuando un hombre confió la memoria. Para Rachel, lo guardé breve. Sin historias. Sin calor. Solo una línea. Te reíste de donde podría morir. Espero que escuches esa risa cada vez que tu hija pregunta a dónde fue su abuela. Entonces, a Maddie. Mi corazón se suavizó. Ella solo tenía 12 años. Escribí. No hiciste nada malo. El silencio entre nosotros no fue tu culpa. Un día, cuando estés listo para preguntar, te diré la verdad. Y nunca te avergonzaré por buscarlo. Lo firmé. Con amor, siempre e inquebrantable, Granma. Envié solo el último. Algunas personas no merecen el cierre. Pero los inocentes merecen respuestas. El mundo no necesitaba otro héroe. Necesitaba un testigo. El estudio era brillante. Incómodo. Luces en lo alto, un micrófono de lavado en mi cuello, y un anfitrión demasiado pulido para ser real. Me senté alto de todos modos. El segmento se llamaba Voces de los Olvidados. Yo era su historia de cierre. Sin lágrimas. No hay acumulación dramática. Solo la verdad. Se invadió como testimonio. No odio a mi hijo, dije, la voz tranquila. Lo lloré. Lamento al chico que solía abrazarme después de deletrear abejas. Hice una pausa. Pero no quiero que se castigue. Quiero que la gente como él evite. La línea aterrizó como un mazo. Al día siguiente, el clip tenía más de 2 millones de visitas. Las letras duplicadas. Luego triplicó. Las donaciones se convirtieron en justicia en silencio. Pero algo más pasó. Los representantes estatales se comunicaron. Grupos de defensa llamados. Querían ayuda para redactar la legislación, pólizas para identificar el abuso de ancianos ocultos, para crear vías de respuesta legal. A mí, un empleado de la corte retirado en un apartamento del segundo piso. Me uní. En silencio. A propósito, comencé a escribir no solo letras, sino lenguaje. Política. Procedimiento. Reforma. Mis palabras, no recordaban más, estaban dando forma a la protección para aquellos que todavía estaban atrapados detrás de las puertas silenciosas. Mi voz una vez se perdió en el frío. Ahora se hace eco de donde está escrita la ley. Construyeron esa casa con madera. Construí mi regreso con silencio.
El fallo llegó por correo. Oficial, final, estampado. La casa era mía otra vez. No por favor. No por regalo. Por derecho. Michael y Rachel lo habían disputado, brevemente. Pero el juez revisó la transferencia original. Coaccionado, fraudulento, anulado. Sus nombres fueron borrados. El mío fue restaurado. Aún así, no volví a entrar. No tenía ganas de dormir debajo del techo donde casi estaba enterrado vivo. En cambio, encontré una pareja, Young, amable, cuidadoso. Cuidaban a la madre envejecida del esposo en una silla de ruedas. Los vi empujarla suavemente por la rampa. Pregúntale lo cálida que estaba. Corta su fruta antes que la suya. Les entregué las llaves sin dudarlo. Cada dólar de alquiler ahora fluye a la justicia en silencio. Una casa cultivada de cenizas. Construido para otros que alguna vez estuvieron escondidos en rincones fríos. Una mañana, pasé por la casa. Me detuve fuera del garaje. La puerta estaba cerrada. Pero ya no se sentía como una amenaza. Seguí caminando. Mi historia no termina en un garaje. Se desarrolla en los tribunales, cartas, cimientos, voces. No grita. Recuerda. Esta no era la historia del abuso. Era la historia de la memoria recuperada. El garaje todavía está ahí. Pero ya no estoy en eso. Y tú tampoco.